Hola, hola queridos alumnos. Eh, los saludo a todos con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. A los que van a ver la clase grabada después, también los saludo con la paz de nuestro Señor y que tengan un excelente inicio de semana y que sea una semana realmente de bendición para ustedes. Y bueno, vamos a seguir con esta nuestra aventura de meternos un poco en lo que eran o lo que son los libros históricos de la Biblia, ¿no? Y vamos a hacer por ahí un mini repaso de lo que habíamos visto por ahí la clase anterior, que era por ahí lo que más, lo que más, eh, amigo, no puedo compartir. Lo que más que quería dejar en claro por ahí, eh, de qué se trataba, ¿no? El libro de jueces. Y creo que habíamos hablado justo la clase anterior por ahí de su tema eh, central, ¿no? Que era ese círculo, ese ciclo que habíamos dicho, este círculo vicioso, ese ciclo de apostasía, donde, donde el pueblo se alejaba de Dios, ¿no? Y, y después, bueno, se arrepentía nuevamente y volvía a, a pedirle a Dios, volvía a pedir perdón a Dios y nuevamente se acercaba a Dios pidiéndole que lo libere por ahí de los pueblos que los estaban oprimiendo y Dios le enviaba, ¿no? Un liberador y este liberador o este juez, ¿no? Terminaba librando al pueblo de la aflicción que estaba atravesando en ese momento. Entonces vemos eso que se cumplía, ¿no? Lo que por ahí dicen la teología deuteronomista, ¿no es cierto? De ese, de cuando el pueblo se aleje o cuando el pueblo cometa el pecado y se aleje de Jehová, ¿no es cierto? Vendrían las consecuencias. Entonces vemos que este alejamiento del pueblo de Dios y se acercaba por allá a los dioses falsos y a los dioses extranjeros, como vimos, eh, lo seguía, ¿no es cierto? Esa, ese momento de sufrimiento, de estar bajo la persecución, del asedio de por ahí los pueblos vecinos y, y después, ¿no? Como vimos y queríamos dejar en claro, dice, Dios los entrega en manos de los opresores. En realidad Dios lo que pasaba era que Dios se alejaba y ellos solos terminaban entregándose a los enemigos por causa de alejarse de Dios. No era que Dios estaba ahí y los tiraba para que los matasen, sino que por el mismo hecho de que ellos se alejaban, sufrían después las consecuencias de estar lejos de Dios. Después, al darse cuenta y de estar pasando por esos momentos difíciles, momentos de aflicción, ¿no? Se humillaban y, y pedían nuevamente a Dios la liberación y Dios les mandaba un Salvador, un libertador que los liberaba, ¿no? Y podían volver a tener esa libertad y había un tiempo mientras estaba con ellos el juez o el líder en ese momento que quedaba ahí, había un momento de paz, ¿no? Entonces, más o menos, eso era es el tema central, ¿no es cierto?, del libro de jueces, que incluso lo habíamos leído, ¿no es cierto?, Eh, en el capítulo 2 del verso 11 hasta el final
de ese capítulo, ¿no? Donde nos hablaba de este tema y que era como una introducción a lo que se venía en el libro de Jueces. Entonces, la idea era que quede claro que había ese círculo, ¿no? Y de no considerar que en esos momentos que el pueblo era entregado o era asediado por los pueblos vecinos, eh, no era que Dios los estaba pegando con una varita, ¿no es cierto? Sino que era la consecuencia misma de haber pecado, de haberse alejado de Dios y no tener a Dios cerca y tener, por ende, la protección de Dios, ¿no? Entonces, para continuar hoy, vamos a ver eh, uno de los temas centrales y por ahí uno de los temas que personalmente me llaman la atención en el buen sentido de que me gusta por ahí haber visto esto dentro del libro de los jueces, ¿no? Porque por ahí nosotros a veces pensamos, decimos, eh, sí, porque en aquel tiempo la sociedad era una sociedad muy anti-mujeres, muy opresora, muy difícil para las mujeres, pero en aquel momento quizás la mujer tenía un impacto mayor en muchos momentos y fue por ahí ese impacto menguando a través del pasar de la historia, ¿no es cierto? De la historia bíblica que por ahí nosotros conocemos, hasta llegar a un punto donde las mujeres prácticamente no tenían participación, no tenían voz ni voto, como decimos generalmente, ¿no? Igualmente en este libro se ve como un tema interesante, se resalta esa diferencia que había, ¿no es cierto?, en las clases sociales. Había una gran diferencia entre pobres y ricos, eh, y había gente que pasaba mucha necesidad, como veíamos que incluso en algunos, o vemos en algunas de estas historias del libro de jueces, donde a veces tenían que recoger o plantaban el trigo o los granos, ¿no? Y tenían que recogerlo antes que vengan sus enemigos a robarlo y esconderlos en las cuevas. Incluso a veces se escondían ellos en las cuevas y terminaban viviendo en cuevas, ¿no es cierto? Eh, o sea, una realidad social muy distinta a la que quizás hoy nosotros tengamos o vivamos, ¿no es cierto? Entonces, como venimos tratando siempre de ponernos un poco en la piel o en la época en la que se desarrolla este, este, esta narrativa, ¿no? Tenemos que ver esto también y también ver este rol o diferencia entre roles de hombres y mujeres. Aunque en este periodo de los jueces y en esta narrativa se le da mucho valor a la mujer, incluso vemos muy lindas historias en el libro de jueces hablando de mujeres, algunas historias no muy lindas también hablando de mujeres, pero siempre poniéndole a la mujer en un rol importante, ¿no es cierto? Aunque haciendo igualmente esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Pero se le da un papel muy digno a la mujer y un papel central en muchos aspectos a las mujeres, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, resulta en este libro muy significativa la figura y función de algunas mujeres que marcan el sentido y principio de la historia. Y acá vemos uno de los ejemplos que quizás sean uno de los personajes femeninos por ahí más eh, eh, fuertes, por así decirlo, o más importantes de los que tenemos en la narrativa bíblica, ¿no es cierto? Que es el de Débora, ¿no es cierto? Que además de ser
una jueza por ahí o una líder, ¿no es cierto? También era también era eh, una profetisa, ¿no es cierto?, que era consultada por los hombres en ese momento. Como vemos, el listado en este libro se resalta mucho eh, la, la, la figura de la mujer dentro del pueblo, dándole ese sentido eh, de la historia del pueblo también basándose en las mujeres, ¿no es cierto? Eh, Débora, para darles el ejemplo ahí, el primer ejemplo, ¿no es cierto? Además de ser una juez, una líder, eh, era una profetisa que los hombres acudían y vemos que Barak, que era el juez ahí en ese periodo, se acerca a Débora a consultarle, ¿no es cierto? Y vemos la gran importancia de Débora plasmada en el verso 4, en el verso 4 del capítulo 4 se entiende lo que se quiere decir en el sentido de la importancia de Débora, ¿no? En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era una mujer de Lapidot. Vemos que era lo fuerte que dice o lo más significativo que dice este pasaje es, dice, en aquel tiempo gobernaba Israel una mujer, era la que gobernaba, era la líder del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, vemos que en ese momento la mujer era una figura importante dentro del pueblo, ¿no es cierto? Nosotros a veces decimos, sí, en la época más antigua, menos importancia se le daba a la mujer, pero en esta época se le daba bastante relevancia a esta figura de la mujer, incluso vemos que siendo, como sigue diciendo, gobernaba a Israel una profetisa, ¿no? Eh, una mensajera de Dios, ¿no es cierto? Porque los profetas terminaban siendo esas figuras que el pueblo acudía, o el rey, por ahí tenemos otra otra profetisa que muy conocida, que era Hulda, ¿no es cierto? Que también eran consultadas por el pueblo o por las figuras importantes, ¿no es cierto? De los líderes del pueblo, ¿no? Entonces, impacta eso de saber que una mujer gobernaba el pueblo en esa época, ¿no es cierto? Y a veces nosotros en nuestro por ahí desconocimiento a veces de la palabra, porque me pasó a mí en algún momento, ¿no? Decíamos, no, era una sociedad muy machista donde la mujer no tenía ni voz ni voto, que era prácticamente moneda de cambio, ¿no es cierto? O para hacer alianzas o para cualquier otro motivo, vemos que sí tenía una relevancia, incluso como les dije, mayor a, a otros, a otros momentos del resto de la historia consecuentes de Israel, ¿no? Entonces, sigue diciendo este capítulo 4 en el verso 5, Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba en Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora para que les hiciera justicia. Vemos que el pueblo se acercaba a Débora para pedir consejo, ¿no es cierto? Para que ella les haga justicia. Incluso tenía eh, algo que me pareció muy interesante, quedó con ese nombre porque sabemos que el libro de jueces fue escrito mucho tiempo después, ¿no es cierto?, de estos acontecimientos, ¿no es cierto? Ya en la época de la monarquía, ¿no? Y quedó como ese lugar, como la palmera de Débora, ¿no es cierto? Como un lugar conocido, como nosotros decimos, en la esquina del barrio
o en un lugar donde nosotros decimos que conocemos de nuestro pueblo, la plaza de Belgrano, ¿no es cierto? La plazoleta Belgrano o la Plaza San Martín o algún lugar conocido, ¿no es cierto? Entonces quedó eh, hasta el nombre de un lugar, ¿no es cierto? O de una ubicación se conocía como la Palmera de Débora, ¿no es cierto? Entonces vemos que, que eran personajes importantes, icónicos, ¿no es cierto? De ese momento que que termina, ¿no es cierto? Este personaje de Débora, ¿no es cierto? Termina plasmándose en este cántico que les hablaba en su momento, este maravilloso cántico que sigue en el capítulo 5, ¿no? De cántico de victoria de Barak y Débora, ¿no es cierto? Entonces vemos que esa parte, ese periodo de la historia giraba en torno a estas mujeres valientes y que terminaban siendo líderes, ¿no? Vemos en esa misma historia también la historia de Jael o de Yael, depende como diga por ahí alguna de las traducciones, ¿no es cierto? Que la considera como una mujer muy valiente que hace justicia por manos propias, por ahí, en, en una acción que quizás nosotros, como les decía, que depende de nuestra mirada al respecto de este libro, ¿no? Una acción, comete una acción, Yael en ese momento, que nosotros la, la consideraríamos condenable, incluso bárbara quizás, y, y hasta sanguinaria, ¿no? Donde ya él termina matando a Císara, ¿no? Vemos que en el capítulo 4 el verso 21 dice, pero como Císara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, tenemos que entender ahí que Císara escapó, ¿no es cierto?, de Barak, de la batalla, el rey enemigo Císara, escapa y llega a a la casa, podríamos decir, de Yael. Entonces, cuando llega le pide que ella le dé agua y que lo oculte, ¿no es cierto?, de sus enemigos. Entonces, ella en vez de darle agua, le da leche y como Císara estaba muy cansado, se acuesta y le da mucho sueño y le dice a Yael que cuide la puerta y que le avise a alguien, ¿no es cierto? Que le avise si llegara alguien persiguiéndolo. Entonces, al momento que se duerme, ya él toma una estaca y un martillo y se la clava la estaca en la cabeza al rey enemigo, ¿no es cierto? Como les decía en el verso 4, en el capítulo 4 verso 21 dice, pero Cícero estaba muy cansado y pronto se quedó dormido. Ya él tomó una estaca de la tienda y un mazo y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra. Así murió César. Si nosotros vemos o revivimos gráficamente esa historia, decimos, pero eh, qué situación más barbárica, ¿no es cierto? Se vivió ahí, yo digo, una mujer teniendo a una persona indefensa, dormida, sea lo que sea, el enemigo de su pueblo, pero terminaba así, seguía siendo una persona, ¿no? Eh, una situación que, como les digo siempre, a la luz de lo que nosotros vemos hoy o de nuestra situación actual o de nuestra época actual, la vemos como una situación muy barbárica, muy sanguinaria, muy condenable, ¿no? Entonces, pero para para el pueblo, ¿no? Eh, termina siendo
una heroína, ¿no? El tema este de, de Yael, ¿no es cierto? Termina siendo eh, engrandecida incluso Yael en algún momento. Después vemos otra figura importante en esta narrativa, ¿no? de- del libro de Jueces, vemos la historia de Jefté y su hija, ¿no? Que por ahí ya lo habíamos hablado un poquito en algún momento. Eh, Era una historia donde Jefté le dice a Dios que si le daba la victoria al primero animal o lo que sea que saliera a recibirlo en su casa, ¿no? Lo ofrecería en sacrificio. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, incluso al leer la historia, no nos, no nos dice el final exacto de la historia, ¿no? Entonces, eh, la, jo- perdón, eh, Jefté, ¿no? Logra la victoria, vuelve a su casa y sale su hija a recibirlo. Jefté se rasga sus vestiduras y demás y se pone a llorar porque era su única hija, ¿no es cierto? Eh, Creo yo que Jefté cuando habrá hecho la promesa, quizás en su momento habrá pensado que iba a salir a recibirlo cualquiera o cualquier animalito suyo, alguna mascota o algo que diríamos nosotros, cuando llegue a casa lo primero que va a salir es el perrito a recibirme. Alguna situación así, pero no habrá pensado quizás que su hija y cuando ve que la primera que sale es su hija, se le rompe en un sentido, ¿no? El corazón al ver esa imagen de su hija saliendo al encuentro, ¿no? Pero bueno. Esa historia continúa cuando su hija le dice que no se ponga triste, que, que lo que él le haya prometido a Dios, que no tenía que cumplir, ¿no es cierto? Y le pide solo un lapso de tiempo para juntarse con otras jóvenes y llorar su virginidad, dice la palabra, ¿no? Entonces, esa historia medio que queda ahí en ese limbo como diciendo, ¿qué pasó después? ¿La sacrificaron? ¿La mataron? O qué? Entonces, incluso eh, hay dos teorías por ahí, que una que sí, que la terminan sacrificando o la terminan matando, pero la que por ahí más me gusta a mí, por ahí pensarla y la que por ahí quizás tenga más adeptos, es que, que no tendría tampoco sentido que ella pida ese tiempo para llorar, que no iba a poder casarse, ¿no es cierto? Que, que no iba a poder tener un esposo, ¿no? Entonces, lo más probable haya sido que como que haya sido consagrada a Dios en, ¿cómo podríamos decirlo? En algún templo o algo de ese momento, ¿no es cierto? En algún lugar pero consagrada a Dios sin poder casarse, sacrificada en el sentido de que no podría casarse, que no podría tener hijos, que era muy importante para la mujer en esa época, ¿no es cierto? Siendo la figura de, de, de- de dar crecimiento a su familia, ¿no es cierto? Entonces, el sacrificio en sí se entendería por eso de no poder tener descendencia, de no poder procrear, de no ser fértil en ese sentido. Y termina siendo por ahí consagrada a Dios. Entonces, eh, no es por ahí un dato menor este, ¿no es cierto?
de las mujeres en este pasaje, ¿no? De esta importancia. Después vemos a la madre y a las mujeres de Sansón, que vemos que Sansón se habla de su madre, que también lo consagra desde chiquito a Dios, ¿no es cierto? Eh, y y cuando terminan haciendo Sansón, Dios le hace un hombre muy fuerte, ¿no es cierto? Eh, y Sansón tiene ese, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ese, ese eh, ¿cómo le diríamos? Problemita, o más que nada esa atracción por las mujeres por ahí del pueblo enemigo, ¿no es cierto? Entonces, eh, también Sansón se habla mucho de su madre, de su esposa, de Dalila y de ese círculo también de, de tener esa gusto por las mujeres, ¿no es cierto?, de cananitas que vivían en la región, ¿no? Después vemos la historia que está en Jueces 19, que es una historia también muy cruda, muy difícil de digerir para nuestro concepto actual, ¿no es cierto?, que es la historia de la concubina de Levita, ¿no es cierto?, que es una historia muy fuerte donde incluso esta, esta historia termina desencadenando una guerra interna del pueblo, ¿no es cierto? Una guerra civil entre la mayoría del, del pueblo contra la tribu de Benjamín, donde casi eh, terminan destruyendo toda la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Entonces también después vemos las jóvenes danzantes de Silo, también una historia que vemos esta importancia desde ahí, desde el principio mismo, desde Jueces hasta su cierre, vemos la importancia que se le da a la mujer. Como les digo, en una época que consideraríamos por ahí que la mujer era poco importante, que no tenía relevancia, no es un dato menor este tema de la mujer reflejada como líder, como personaje central de muchas de estas historias, como tema central de un libro que lo tenemos ahí entre los primeros libros de la Biblia, ¿no es cierto? Entre los primeros escritos incluso que conocemos del pueblo de Israel. Así que un tema muy interesante, un tema por ahí a valorar mucho, a reconocer, a darle la importancia de vida, a saber que quizás el rol de la mujer incluso en esa época fue más importante que en épocas posteriores, que por ahí vemos que era más difícil incluso para las mujeres tener un rol importante dentro del pueblo, que incluso lo vemos en la época de Jesús, ¿no es cierto? Donde sí la mujer prácticamente no tenía eh, oportunidad de nada. Entonces, tener esta época donde la mujer tenía una gran importancia, ¿no? Eh, vemos que este Dios que nosotros tenemos nos ve por ahí por igual, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eh, como otro eh, tema o por ahí otro título, vemos los grandes temas o los principales temas divididos por ahí en capítulos del libro de Jueces. Eh, el primer bloque el primer bloque de grandes temas, ¿no?, es el capítulo 1 al 3. Los jueces liberadores de
de un territorio de muerte. Por ahí, estos primeros tres capítulos son como un enlace del libro de jueces, ¿no? Con el libro de Josué. Vemos que incluso se narran en estos primeros tres capítulos, se narra la muerte de Josué. En el capítulo 2 verso 6 podemos ver se narra la muerte de Josué, ¿no es cierto? Entonces, eh, este, estos primeros pasajes, ¿no? de este libro nos demuestran o nos hacen ese viaje de enlace entre la historia de Josué y la de Jueces para luego desencadenar, ¿no es cierto?, en la época de la monarquía. Entonces, aquí y en el conjunto del libro de Josué se expresa la tesis fundamental de la teoría eh, deuteronomista, ¿no es cierto? Pecado del pueblo, castigo de Dios, arrepentimiento del pueblo, envío divino de un juez para salvarlos. Y por ahí quisiera por ahí poner para reflejar eso como ejemplo, ¿no es cierto? En estos primeros pasajes, la historia de Ahot, ¿no es cierto? Que era uno de los jueces que nos permite ver eh, esta, esta, esta teología, ¿no es cierto? Eh, expresada, ¿no? En una historia, ¿no? En este contexto vemos que se sitúan estos cuatro jueces principales, entendidos en el sentido básico, deliberadores según la justicia de Dios. Y uno de los principales, eh, no sé si principales, pero uno de los ejemplos por ahí que me gustaría traer a colación en este momento era por ahí la historia de Ahot, ¿no? Que para ello quisiera leer unos pocos versos en Jueces 3, verso 12. Dice, y ya vemos de entrada lo que por ahí habíamos visto de ese círculo de, de apostasía, ¿no? Que habíamos estudiado un poco en la clase anterior. Dice, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. Fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas y amalecitas y luchó contra Israel y lo hirió de muerte y tomó la ciudad de las palmeras. Durante 18 años los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas, pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor, y el Señor volvió a levantar a otro libertador. Eligió a un benjaminita zurdo llamado Ahot, hijo de Gera. Un día los israelitas enviaron un regalo a Eglón, rey de Moab, por medio de Ahot. Este se había hecho un puñal de doble filo que medía como 50 centímetros de largo y se lo ajustó del lado derecho debajo de su ropa. Cuando llegó Ahot ante el rey, que era un hombre robusto, le entregó el regalo. Después de lo cual Ahot y sus acompañantes se despidieron, pero pero al llegar a donde estaban los ídolos de Gigal, Ahot regresó y le dijo: Su Majestad, tengo algo que decirle en secreto. El rey le pidió que esperara y a todos los que estaban con él les ordenó salir. Como el rey estaba sentado solo en su sala de verano, Ahot se acercó y dijo: Tengo para ti un mensaje de parte de Dios. Cuando el rey se levantó de su trono, con su mano izquierda, Abot sacó el puñal que llevaba en su lado derecho y se lo hundió en el vientre. Con tal fuerza se lo clavó que la empuñadura entró junto con la hoja y su gordura lo cubrió. Y Abot no pudo retirar el puñal porque el rey se le derramó el excremento.
Entonces Saot salió al corredor, cerró las puertas de la sala tras de sí y las aseguró con el cerrojo. Vemos acá, queda plasmado por ahí un poco esa historia, ¿no? De que los israelitas volvieron a hacer lo malo, dice, de entrada, volvieron a hacer lo malo y bueno, Dios se alejó de ellos, el rey de los, el rey de los amalecitas los conquistó, los destruyó, los atacó y el pueblo se arrepintió nuevamente, vuelve a Dios y le pide un Salvador. Dios le envía a Ot cumple la misión de Dios, termina matando al rey enemigo, ¿no? Que también si podemos, si nos ponemos a ver a nuestros ojos actuales, también sería una historia mm, muy sanguinaria, muy de decir, pero la pucha otra vez cometiendo estos actos barbáricos, ¿no? Pero terminan siendo estos actos quizás naturales a su época, ¿no? Entonces termina habiendo ese cumplimiento de la, de la teología deuteronomista que vemos en Deuteronomio, donde le decían que el pueblo no se aleje, porque si se alejaba de Dios iba a sufrir las consecuencias, ¿no es cierto? Entre los grandes temas del libro vemos algo que habíamos hablado un poquito cuando hablábamos de Débora, ¿no es cierto? Es los capítulos 4 y 5 que nos habla de la historia de, de Débora y Barak, ¿no? Donde Débora, que significa abeja, profetiza y líder, dirige la guerra contra los cananeos del norte, a los que derrota por medio del general Barak. Yael, una aliada de etnia kenita, ayuda a los israelitas y mata a Sísara, general cananeo, que se ha refugiado en su tienda, algo que habíamos eh, visto un poquito eh, en lo que habíamos leído. Y por ahí, para dimensionar un poquito más lo que ya habíamos leído, vamos a leer también un pequeño pasaje de esta historia de Débora y Barak, ¿no? Donde, donde incluso para reafirmar por ahí esa importancia de la mujer que habíamos visto, ¿no? Eh, Débora termina acompañando a Barak a la guerra porque él se lo pide, ¿no? Y cuando él se lo pide, eh, Débora le dice, está bien, yo te voy a acompañar, pero la victoria no va a ser, va a ser tuya. Dios va a entregar al rey en manos de una mujer. Y de bueno, después termina pasando lo que habíamos visto, ¿no? Y en el capítulo 4 versos 8 y 9 nos dice, Barak le respondió, yo voy a ir, yo iré a la guerra, ¿no? Iré si tú vas conmigo. Si no vas conmigo, no iré. Ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sísara en manos de una mujer. Entonces vemos esa importancia, ¿no? Seguir viendo esa importancia, ¿no es cierto?, de, de Débora, ¿no es cierto?, de lo, de cómo le hacían caso, ¿no es cierto?, a Débora en el sentido de incluso pedirle, ¿no? Que lo acompañe a la batalla y que si Débora no iría con él a la batalla, incluso a ese punto llega Barak, ¿no? De decir, mira, si vos no vas conmigo, yo no voy. Yo necesito que vos vayas conmigo, que me acompañes, que estés ahí al lado mío en la batalla y eso será suficiente para que nosotros ganemos la, la batalla contra nuestros enemigos. Entonces, eh, y Débora lo acompaña y le dice esta frase, ¿no es cierto?, poderosa de también de decir, mira, yo te acompaño, pero eh, por eso no va a ser entregada el rey a ti, sino va a ser entregada a una mujer que incluso termina siendo plasmado esto
después en el cántico, ¿no es cierto?, de Débora y Barak, ¿no es cierto?, donde se exalta esta acción por ahí de héroe, ¿no? De heroína, esta acción heroica de, de Yael, ¿no es cierto? En este cántico de victoria queda por ahí plasmado, ¿no? Que, que Yael era considerada por ahí una heroína para el pueblo y podemos verlo en el verso 24, dice, bendita sea sobre todas las mujeres, Yael, la mujer de Geber, el kenita. Bendita sea su casa sobre todas las mujeres. Sísara pidió agua y ella le dio leche. Le dio crema en tazón de nobles. Con una mano tomó la estaca y con la otra el mazo de trabajo y golpeó a Císara en la cabeza de un golpe, le atravesó las sienes. Císara cayó encorvado y quedó tendido. Cayó fulminado a los pies de Yael, allí donde se encorvó, allí se quedó. Vemos eh, que en este cántico se ensalza esa figura de Yael como una figura de decir, bueno, esta heroína que nos salvó, que mató al rey enemigo, que gracias a ella nosotros terminamos venciendo. eh, Gracias a ella nosotros en este momento somos libres, e incluso sabiendo que no era por ahí una mujer del pueblo, ¿no? Entonces se le ensalza, se le da ese lugar prestigioso, ¿no? Dentro del, del pueblo o de la historia del pueblo, ¿no? Disculpen un segundito. Seguimos. Bueno, entonces ahí vemos que esta, esta importancia que se le daba a, a la mujer en ese tiempo, ¿no es cierto? Y vemos lo hermoso de esta historia donde, donde Yael termina, ¿no es cierto?, retratada como la heroína que salva al pueblo, ¿no? Entonces, más adelante vemos entre los capítulos 6 y 9 eh, la historia por ahí de Gedeón, ¿no es cierto?, y Abimelech, que por ahí es una historia que a veces nos toca a nosotros muy de cerca, ¿no es cierto? Se la podía considerar a veces una historia de vida nuestra, ¿no? Gedeón nunca se imaginó que Dios terminaría llamándolo, que Dios se fijaría en él, que lo consideraría como un guerrero apto, como un líder, ¿no es cierto? Eh, Incluso en su momento eh, duda, ¿no es cierto?, de ese llamado de Dios, de decir, pero a mí me llamás si yo soy el menor de mi familia, de una familia pobre, de un hombre que está acá recogiendo el trigo para ir a esconderlo, lo que menos tengo son cualidades de guerrero, de líder, de, de- de persona que lleve adelante a un ejército, ¿no es cierto? Entonces, Gedeón lo primero que hace es eso de, de de revisarse a sí mismo, de verse así su interior y decir, pero yo no soy apto. Incluso nadie del pueblo se imaginaría también que Gedeón terminaría siendo un líder. Es como que si nosotros decimos, ah, pero fíjate aquel allá, nunca pensé que llegaría a ser un líder dentro de la iglesia, o ese nunca va a llegar a ser un líder dentro de la iglesia y después
de pasado un tiempo, ¿no es cierto? Vemos a esa persona con un cargo importante dentro de la iglesia. eh, Así a veces, ¿no? Vemos ese llamado de Dios que a veces pasa en nuestra vida, a veces pasa en la vida de otra persona que nosotros consideramos que no es apto, ¿no? Y a veces nosotros nos consideramos poco aptos, ¿no? Entonces, ver que Dios llama a veces a personas que a simple vista no tienen ningún valor para hacerlos líderes, para llevarlos a a- a cumplir su misión, ¿no es cierto? Entonces, como dije, nadie se imaginaba que Gedeón sería líder y igualmente así Dios lo termina eligiendo. Vemos acá cómo Dios elige. A veces Dios no elige al guerrero más fuerte, más grande, más poderoso, más fornido, sino elige a una persona que quizás él pueda también eh, terminar forjando, moldeando a su necesidad y termina formando esa persona que necesita para esa tarea, ¿no? Gedeón significa guerrero y vence a los madianitas que en esa época, como les dije, en algún momento venían a atacarlos, a robarles todo su grano y ellos tenían que plantar su grano y cosecharlo lo antes posible y esconderlo para poder tener para comer. Y el pueblo prácticamente se estaba muriendo de hambre, ¿no es cierto? Viviendo una situación de mucha necesidad, de estar escondido en las cuevas, huyendo de sus enemigos. Y, y bueno, Gedeón incluso cuando Dios le viene a proponer eso, eh, duda y le pregunta a Dios, ¿no? Eh, Como diciendo que primeramente, ¿no? Se queja, incluso me viene a la mente algo que escuché el sábado, ¿no? Como mensaje de la palabra, de las quejas que nosotros tenemos. Y uno de estos personajes era Gedeón, que ahí empieza a quejarse primero de decir, pero si Dios iba a estar con nosotros, no íbamos a estar pasando por esto, en simples palabras, ¿no? Entonces se empieza a quejar y después se empieza a, a decir o a tratar de excusarse por ahí de decir, pero si yo no soy apto, yo no esto, yo no aquello, y después termina siendo convencido por el ángel que le aparece ahí en ese momento, como dice la palabra, algunos consideran que fue el mismo Dios, eh, pero ya sea Dios, un ángel o el personaje que haya aparecido, lo importante es saber eso de, de que Dios tuvo esa lección y que lo primero que hace Gedeón, ¿no es cierto?, es excusarse, es sentirse poco, es darse a menos, ¿no es cierto?, para tratar de zafar por ahí, como decimos nosotros a veces. Quizás eh, hayan sido excusas de Gedeón, quizás él se haya sentido incluso así, ¿no? Y bueno, después esta historia sigue cuando Gedeón vence a los madianitas, su hijo Abimelech se corona como rey en Siquem, con la posición antimonárquica del pueblo. El pueblo no quería eh, que se, que se declarara rey, ¿no es cierto? eh, el pueblo se alza en armas y logra matar a Siquem por medio de una mujer que le aplasta la cabeza, ¿no es cierto?, con una piedra de molino, como dice ahí, le aplasta el cráneo con una piedra de molino. Nuevamente llegamos a la conclusión de una historia con un final eh, sanguinario que, que nos termina a veces siendo chocante, ¿no es cierto? Entonces, vemos
este pasaje o este periodo del libro plasmado en esta historia de, de Gedeón, de la que también podemos sacar mucho de, de por ahí de lo que podemos implementar en nuestra vida. Les digo por ahí, para ir viendo que, ya que el trabajo que, que les voy a pedir ahora, eh, después de la clase de hoy, ya vamos a tratar de subir lo antes posible en la plataforma, las pautas del trabajo, pero va a ser que ustedes elijan uno de los jueces, ¿no? Y que hagan un sermón expositivo en base a uno de los jueces. Primeramente, lean la historia, van a tener que leer la historia completa del juez y luego, bueno, seleccionar un pasaje en el cual basar su sermón. Pueden tomar el sentido que quieran del sermón, no, no necesariamente tendrán que basarse en ir en algún sentido, ¿no? Pero ya que vamos analizando estas historias por ahí un poquito más a profundidad, vayan viendo cuál, cuál tema, cuál juez por ahí los atrae más, o su historia, o quizás incluso cuál juez se le viene más a la mente en el sentido de cuál se parece más por ahí a veces a un modelo de lo que fuimos nosotros o que a veces seguimos siendo, ¿no es cierto? Porque a veces eh, nosotros nos comparamos a estos personajes y decimos, ah, mira, a mí en algún momento de mi vida me pasó esto. eh, y bueno, hoy quiero plasmarlo por ahí en algún sermón para que no le pase a otra persona, ¿no es cierto? Desde este sentido. Entonces, vayan viendo, ya analizando estos jueces y viendo cuál de ellos será para ustedes un ejemplo o el modelo para su sermón, ¿no? Siguiendo un poquito, tenemos otro gran tema en el medio, ¿no es cierto? De todas estas historias, vemos por ahí estas pequeñitas historias de los jueces menores que prácticamente no nos dice mucho o prácticamente eh, no nos dicen nada, ¿no es cierto? Vemos acá la historia de Jefté, ¿no? Y su hija, que lo vemos en los capítulos 11 y 12, donde Jefté significa Dios, abrirá, guerrero marginal, hijo de Galaad, es elegido juez para vencer a los amonitas, promet- prometiendo a Dios que si vuelve victorioso, prometiendo a Dios que si vuelve victorioso le ofrecería el primero que saliera de su casa. Y para ello vamos a leer Jueces, eh, el capítulo 11, el verso 31 y 32, que nos dice, luego Jefté, perdón, 31, cuando yo regrese de la batalla te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos y con la ayuda del Señor los venció. Y el el verso 34 y 35 dice, cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Jefté no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla rasgó su vestidura y rompió en llanto. Ay, hija mía, qué desgracia la mía, y tú eres la causa de mi dolor, por la promesa que le hice al Señor y no me puedo retractar. Pero ella respondió, dice el verso 36, vamos a seguir, Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de tus enemigos, los amonitas. Y le hizo una petición a su padre, concédeme 2 meses para ir por los montes con mis amigas. Déjame llorar por mí
virginidad. Y Jefté le consiguió los 2 meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes, lamentando que moriría virgen. Pasados los 2 meses, ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de entonces fue costumbre en Israel que cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante 4 días por la hija de Jefté el Galaadita. Entonces acá vemos esta historia, ¿no es cierto? Que por ahí, por eso les decía que, que una de las hipótesis más fuertes por ahí era esa de saber que fue por ahí consagrada, ¿no es cierto?, al Señor, ¿no es cierto? Y no termina eh, siendo, ¿no? Sacrificada eh, como en holocausto, como dice ahí la palabra. Incluso tenemos por ahí toda la Biblia, ¿no es cierto? No encontramos o no podemos ver que el pueblo de Dios terminaba haciendo sacrificios humanos, ¿no es cierto? Entonces, es muy poco probable que haya eh, sucedido esto, pero tampoco podemos afirmar al 100% que no haya sido así. Pero bueno, es una de esas historias también maravillosas que por ahí también nos, nos llama a reflexionar de a veces nosotros decimos, Señor, si vos me permitís hacer esto, yo te doy esto. Y a veces lo decimos así de la nada, livianamente, sin pensar, ¿no es cierto? Y, y a veces ocurren estas cosas. En ningún momento ahí Dios le dice, che, Jefté, ¿qué vos me vas a dar a cambio si yo te le doy la victoria, ¿no es cierto? Jefté va y le dice, Señor, esto, y hace esa promesa, ¿no es cierto? Y después, bueno, no puede volver sobre sus pasos porque él mismo eh, había hecho, ¿no es cierto?, esa promesa. Vemos que a veces debemos pensar muy bien lo que decimos y lo que ofrecemos, porque por ahí Dios no nos está pidiendo nada a cambio, sino solo el hecho de que le pidamos y le pidamos con fe y que estemos seguros de que vamos a recibir lo que pedimos, ¿no? Entonces, vemos este personaje que está en los capítulos 11 y 12 como otro de los temas centrales del libro de Jueces, ¿no? Este personaje que era también, podríamos decir, como diríamos hoy, un don nadie prácticamente, una persona eh, que fue incluso eh, eh, poco querida para ser eh, buenitos por su familia, ¿no? Fue una persona que ni su familia lo quiso, ¿no? Y termina Dios forjándolo y convirtiéndole a un líder y a un libertador, ¿no? Entonces, seguimos viendo este ejemplo de personas con las que Dios por ahí termina trabajando y terminamos viendo que no son personas perfectas, que son personas que incluso terminan cometiendo errores después de ser elegidos por Dios como Jefté, ¿no? Que hace esta promesa. Entonces, eh, son esas historias que tienen mucho para absorber, ¿no es cierto?, en varios sentidos, ¿no? Entonces, para seguir, vemos como otro grande tema, ¿no es cierto?, dentro del libro de jueces, la historia de Sansón, que va del capítulo 13 al 16, y como lleva el título Sansón y su ruleta de mujeres, ¿no? Eh, Sansón significa el hombre sol, aparece como un héroe de gran fuerza, quizás símbolo del sol, como significa su nombre
que vence siempre a los filisteos, pero se deja vencer por la intriga de las mujeres enemigas a las que ama. Con todo, a la hora de su muerte logra vengarse, ¿no es cierto? Con todo lo que pasó, igual termina, eh, podría decirse con un final feliz. No creo que haya sido un final feliz para Sansón, pero termina como cerrando su historia eh, de una mejor manera, ¿no es cierto? Sansón, eh, nosotros a veces, incluso termina siendo un ejemplo también de esta teología deuteronomista, ¿no es cierto? Nosotros a veces decimos o odiamos, me acuerdo yo de chiquito, eh, eh, odiaba a Dalila, ¿no es cierto? Porque Dalila termina destruyendo a este héroe eh, bíblico, porque siempre en la escuelita de Sansón lo tenemos ahí como el gran prototipo de guerrero, de hombre poderoso, de ser tan fuerte, ¿no es cierto? Que mataba leones con sus manos, que mataba un montón de soldados con una quijada, que destruía a quien él quería prácticamente con su fuerza, ¿no es cierto? Y viene esta mujer y lo convence y él termina cayendo ante sus encantos y termina revelando su secreto, ¿no es cierto? Eh, pero en realidad creo que la menos culpable de la historia es Dalila, porque el culpable en sí de esta historia o de lo que le pasó fue el mismo, perdón, el mismo Sansón, ¿no es cierto? Que sabía, como les decía, desde la época del Deuteronomio, el pueblo sabía que no tenía que estar pecando, ¿no es cierto? Sabía que no debería juntarse con las mujeres cananeas, porque lo especifica, ¿no es cierto? No se junten con las mujeres de este pueblo o de esta tierra a la que van a conquistar, no se acerquen a las mujeres, no se junten con ellas, no la tomen como esposa, ¿no es cierto? Y el que desobedeció ese mandato eh, fue Sansón, que termina siendo un claro ejemplo de, de lo que Dios dice que no hagamos y nosotros igual como testarudos hacemos. Yo creo que este Sansón fue un, un retobado, por ahí decirlo, un, un elegido por ahí de Dios que en algún momento creyó que él podía hacer lo que quería, que él podía eh, hacer solo, sin la ayuda de Dios, lo que él venía haciendo. Quizás no se daba como ya era eh, podríamos decirlo, ya desde chiquito tenía esa, esa esa función o esa consagración a Dios y desde chiquito como que venía haciendo esas maravillosas hazañas, ¿no? Desde matar al león y ahí en más, ¿no? Como vemos por ahí en las imágenes que están en la diapositiva, ¿no? De que con una quijada matara a miles de soldados enemigos cuando, cuando ata el fuego a la cola de las zorras y termina destruyendo los campos de los filisteos. Eh, Terminan siendo también estos filisteos este pueblo odiado y que también nosotros aprendimos a odiar de chiquitos en la escuelita, ¿no? Porque siempre estaban estos filisteos atacando al pueblo de Dios y siempre estaban ahí. eh, Desde las historias de Sansón, ¿no? Y de la historia de David y Goliat y todo, vemos este pueblo tan, tan enemigo, tan ensañado en algunos momentos, con ganas de siempre estar batallando y tratando de conquistar al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero volviendo por ahí al tema, vemos que Sansón sabía que él no tenía que hacer lo que él tenía, eh, sabía lo que Dios le
había pedido a sus antepasados y él termina haciéndolo, termina desviándose y termina eh, metiéndose con las mujeres cananeas y, y termina siendo ese gran héroe que nosotros a veces tenemos de chiquitos. eh, Hoy por hoy vemos películas de superhéroes por doquier, ¿no es cierto? Eh, pero vemos a este superhéroe que termina de muy mala manera, termina ridicularizado, ¿no es cierto?, por los enemigos, termina siendo eh, ahí encadenado, le terminan sacando los ojos, le terminan teniendo enfrente de todos como un trofeo, ¿no es cierto?, como un objeto de burla, de decir, mirá, vos eras el todopoderoso que mataba con tus manos a quien vos querías y hoy por hoy eh, sos una persona que no puede ni ver y ni puede ir ir por ahí solo sin alguien que te acompañe y te muestre el camino, ¿no es cierto? Entonces terminan burlándose de él, terminan llevándole a las fiestas y termina siendo este Sansón, este gran héroe que, que se consideraba un gran héroe, termina siendo un ejemplo de la desobediencia del pueblo y termina siendo el mismo Sansón un ejemplo de ese círculo de, de apostasía, ¿no? Del pueblo, que termina, como les digo, eh, que les decía, como un final feliz, sino no lo creo como un final feliz, pero termina como por ahí de una mejor manera, viendo lo que pasa en el capítulo 16, ya en su final, ¿no es cierto? En en el verso 28 dice, en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Y vemos muy interesante también este pasaje cortito, ¿no? Donde dice Sansón clamó al Señor y vemos acá que se cumple por ahí lo que les decía, ¿no? De lo que le pasaba al pueblo. Y lo mismo hace Sansón. Dice, clamó, clamó y le dice, Señor, acuérdate de mí en este momento y por favor dame un poco de fuerzas nuevamente. Se humilla, se termina dando cuenta que él no era, que no era él el poderoso, el fuerte, el héroe, el que podía hacer lo que quería, sino el que le estaba dando esa posibilidad o esa fuerza o esa eh, impronta por ahí era Dios, ¿no es cierto? Entonces se da cuenta Sansón, así como le pasaba al pueblo después de alejarse, ¿no? Se terminó dando cuenta y le dice ahí nuevamente a Dios, Señor, eh, termina pidiéndole a Dios esa última oportunidad de actuar de buena manera, ¿no es cierto? Y termina matando como dice el pasaje, a más filisteos de lo que había matado en toda su vida, ¿no? En ese acto de recostarse sobre las columnas del templo y tumbar ese templo donde había esa fiesta, ¿no? Y termina por ahí eh, maquillando un poco esa historia de, de para mí, hoy por hoy, desde una perspectiva más, eh, más desde de entender un poco mejor la historia no bíblica y no verla como con la mirada de ese chiquito de escuelita, ¿no? Ver que termina alguien
termina siendo alguien, Sansón, alguien que pudo ser mucho más grande, que pudo ser increíble en la historia, ¿no? Eh, y mucho mayor, ¿no es cierto? Mucho más importante, podía haber sido incluso el superhéroe, ¿no es cierto?, de la Biblia, pero se quedó en en ese, eh, en ese punto, ¿no? De pudo haber sido y no termina siendo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí considero que Sansón podía haber sido más grande, más poderoso, sus historias pudieron haber sido mucho eh, más dentro del libro si no hubiera cometido todos estos delitos o estos pecados delante de los ojos de Dios. Entonces, por ahí, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Sansón fue alguien que pudo ser y no terminó siendo. O, o por ahí podríamos decir que pudo ser más de lo que terminó siendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ahí cerramos un poco estas historias de los jueces dentro de este libro con esta de Sansón, ¿no? Y vemos eh, estas historias que también eh, son muy lindas de analizar en un sentido, ¿no? De ver ese accionar, ¿no? Del pueblo en estos momentos de la historia. A nosotros incluso nos tocó como trabajo cuando cursamos la materia analizar esto, ¿no? Y son muy interesantes, son dos historias muy interesantes de leer, que son los dos apéndices del libro de jueces y la primera es los capítulos, perdón, 17 y 18, que es la historia de los danitas, que es el primer apéndice de este libro, y nos narra el asentamiento de un grupo tribal en la zona norte de Palestina, bajo el monte Hermón, con el surgimiento del santuario yavista de Dan. Muestra el rol cúltico de las imágenes y vestiduras sagradas dedicadas a Yahvé en un contexto aún no monoteísta. Vemos que incluso eh, había ciertas imágenes que se mezclaban en el culto por ahí a Yahvé, ¿no es cierto? Porque todavía no se había eh, establecido por completo esa, ese contexto, ¿no es cierto?, de ser de ser un pueblo de una religión monoteísta, de tener un solo Dios. Y vemos también ahí donde se enmarca las vestiduras que tenían y la importancia o el significado de cada parte de la vestidura que tenían los sacerdotes y demás, ¿no es cierto? Es una historia muy interesante de verla. eh, les recomiendo que por ahí la puedan leer, la puedan analizar desde un contexto también de analizarla con eh, con alguna eh, mm, literatura de apoyo en el sentido, ya sea diccionarios bíblicos, que los comentarios bíblicos que los ayuden a entender más en profundidad este apéndice, ¿no es cierto? Y esta historia que vemos ahí en Jueces 17 y 18. Y después vemos este este macabro hecho que sucede en el segundo apéndice del capítulo 19 al 21, ¿no es cierto? Que que son los últimos tres capítulos del libro, que si considerábamos por ahí barbárico todo lo que habíamos visto antes del libro de jueces, este final del libro termina siendo aún más barbárico, ¿no?
esta historia, quizás como habíamos dicho, quizás este libro fue escrito como para demostrar que necesitaban un rey. Con esta última historia como que quedaría plasmado decir, mire, pasó esto y no nos quedó otra, no nos quedó otra que pedir un rey. O sea, si querían eh, tener un motivo o dar un motivo por el cual pidieron un rey, esta historia seguramente sería como la cúspide de, de los momentos, ¿no? El segundo apéndice, un levita descuartiza a su mujer concubina a la que han violado unos benjaminitas para iniciar una guerra santa, corriendo así el riesgo de exterminarlos a todos. Pero al final se encuentra una estratagema para salvar a algunos. Vemos que eh, esta historia ocurre cuando este levita, ¿no es cierto?, viajaba con su mujer, llega a una ciudad benjaminita, ¿no es cierto?, y, y se queda ahí a dormir y terminan violando y matando a su concubina. Entonces, él al otro día se levanta y descuartiza a su mujer y, y la reparte por la tierra, ¿no es cierto? Demostrando qué es lo que había pasado, ¿no es cierto? Entonces, todo el pueblo o todo Israel se une en una guerra contra los benjaminitas, donde prácticamente los terminan destruyendo hasta no dejarlos casi nada, pero al final, ¿no? De la historia termina aconteciendo ese, ese momento donde sí pueden salvar a algunos para así tener después eh, descendientes de la tribu de Benjamín y no terminar destruyendo a esta tribu por completa, porque casi sucede, ¿no es cierto? Entonces, es una historia, eh, si veníamos diciendo que eran historias oscuras por ahí las historias anteriores del libro de jueces, esta es una historia negra. Si las otras eran negras, esta es una negra al cuadrado o negra oscura oscura. Pero es una forma también de entender lo que sucedía en la época, de saber lo que se vivió en la época y por ahí una forma de que el escritor también consideró demostrar que al momento de estar sin un líder, sin alguien que los dirija, que sea juez en el sentido de juzgarlos, no como el juez de jueces o del libro de jueces, que era un líder, sino una persona que tome las decisiones, que imparta justicia, que ponga orden, que los tenga, ¿no es cierto?, bajo su mando. Entonces vemos que eh, estas historias, y así vamos llegando al final, ¿no es cierto?, de este recorrido que tuvimos del libro de jueces, estas historias nos cuentan mucho, nos dan mucho para masticar, para entender, pero como les digo, si no entendemos el contexto en el que fueron escritas, nos da mucho para juzgar y esa no es la idea, es eh, más bien verla o ver estas historias desde la perspectiva del pueblo en ese momento, de la época que se estaba viviendo y incluso en algunos casos, creo yo, sacarnos un poco el sombrero en algunas cuestiones, como les decía hoy, que vimos como ese papel que tenía la mujer de ser líder dentro del pueblo, de ser alguien de consulta que quizás hoy nosotros mismos en nuestra iglesia a veces tenemos a la mujer en, en algún lugar
inferior a la del hombre y en nuestra sociedad igualmente, ¿no es cierto? Entonces, ver que en aquel momento también había o existía eh, eh, esa valoración de la mujer, de darle su lugar, ¿no es cierto? También nos debe llamar la atención de una buena manera, ¿no es cierto? Entonces, siempre viendo desde el lado de la cultura de la época, ¿no es cierto? Analizar este libro. Por eso les digo y les doy por ahí como tip para hacer su sermón. No lo miren con una mirada crítica desde nuestra época, ahora sí mírenlo con eh, una mirada espiritual en el sentido de tomar una enseñanza, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de los que nos relatan estas historias, ¿no es cierto? Entonces, les animo a que por ahí puedan estar eh, viendo cuando realicen su tarea, ¿no? Que lo miren desde un sentido profundo, que lo mediten al juez que van a elegir, que lo mediten, que lo lean, que lo analicen, pero desde esa mirada de la enseñanza que el juez nos puede transmitir a nuestra época actual, que creo que es muy, este libro de jueces en este sentido nunca perdió, ¿no es cierto?, el significado del aprovechamiento que le podemos dar hoy a nuestras vidas. Así que bueno, llegamos al final del libro de jueces. Eh, le voy a estar subiendo por ahí lo antes posible, le voy a estar pidiendo al pastor Abraham que esté subiendo a la plataforma, ¿no es cierto?, las actividades que tendrán un buen tiempo para hacerlo, como hasta el viernes por ahí. Creo que es suficiente, ¿no? Una semanita. Nah, vamos a darle bastante más tiempo porque incluso ahora prontito tenemos por delante un periodo de vacaciones, así que van a tener un tiempo prudencial para dedicarse a eso y por ahí tener un estudio más profundo, ¿no es cierto?, del juez que van a elegir, ¿no? Y bueno, llegamos por ahí al final de esta clase de hoy. Si hay alguna preguntita, todavía tenemos un tiempito, vamos a robarle un poquito del tiempo al, al seminario para que si hay alguna preguntita, Tatiana, si tenés alguna pregunta, la puedes hacer. Hoy está solo Tatiana, así que, y si no, bueno, vamos a ir terminando por ahí. No, no, ninguna pregunta. Muy linda la clase, la verdad, hablar de estos temas. Al principio muy empoderada, respeto a la mujer y el valor de antes. Después el final medio patrón. Tristísimo, sí, esa historia es impactante. Yo cuando la leí no podía creer que pasaban esas cosas antes. Te deja como anonadado, no sé, te deja ahí, porque cómo permitía Jesús eh, que pasen las cosas, o sea, una cosa llevó a la otra y bueno, yo lo había visto primero antes de leerlo por una prédica de un pastor que hablaba de la desobediencia, ¿no? Y las consecuencias de la desobediencia y una tras otra y otra tras otra y terminó en eso tan... usó ese ejemplo para hablar de la desobediencia y como que impactó muchísimo. A mí me impactó mucho esa historia, tremenda historia. Sí, la verdad que es una historia muy impactante, ¿no es cierto? Igualmente nosotros decimos a veces cómo pasó en esa época o cómo sucedían estas cosas, pero si ponemos a analizarnos hoy por hoy como sociedad, muchas veces ocurren estas cosas y quizás a veces cosas peores, ¿no es cierto? Que estas y siguen sucediendo y están sucediendo ahora y quizás eh, como podría decirlo,
con más injusticia que en aquella época, ¿no es cierto? Con más permisividad, ¿no es cierto? Entonces vemos que no es algo que haya sido único a esa época de la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad, pero tenemos que tener sí, siempre en cuenta de verlo con esta mirada de que lo que pasó, pasó allá en esa época y en esa época era muy distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Incluso decíamos que no, en el pueblo de Israel no había sacrificios humanos, pero en los pueblos de alrededor sí había sacrificios humanos, había muchas cosas que nosotros hoy consideraríamos una barbarie, pero para ellos quizás en en esa época de la historia eran, eran por ahí normales, ¿no es cierto? Entonces, siempre verlo desde esa perspectiva. Y sí, es una historia muy, muy compleja, muy difícil de entender, ¿no es cierto? Y muy triste también. eh, pero por algo está ahí, por algo la tenemos, ¿no es cierto?, para aprender también, como les digo, para aprender de ella y quizás no terminar cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo en su momento y que a veces terminamos cometiendo nosotros hoy por hoy. Bueno, entonces eh, terminamos la clase de hoy. Ya el miércoles vamos a empezar con otro libro, que es un libro cortito, que es el libro de Ruth, ¿no es cierto? Vamos a empezar a analizar por ahí el libro de Ruth, que también es un libro muy lindo de, de otra historia de una mujer que, que también, ¿no es cierto?, evidencia eh, ese valor que se le termina dando en la literatura israelita a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ahí si quieren y tienen el tiempo de darle una repasadita a lo que es el libro de Esther para tener ya una idea de lo que vamos a ir hablando la clase que viene, les animo porque es una literatura muy linda para leer, ¿no es cierto? Así que, bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Les mando un abrazo enorme y como les dije al principio, espero que el Señor los siga bendiciendo, los siga dando fuerza para que sigan adelante con sus actividades diarias y las del seminario que a veces son pesadas, pero se pueden. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Salud. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Chau, Tatiana.